Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Hoy David y yo estamos súper honrados de tener aquí con nosotros al director del Consejo Nacional de Adopciones, el licenciado Rafael Campos. Le damos la bienvenida y le damos las gracias por hacer tiempo. Recientemente vimos una publicación que nos emocionó bastante acerca de un chico que fue adoptado por una familia israelita y que fue reunido con su familia de origen, con su mamá biológica, y usó el servicio del CNA. Entonces, nosotros estamos como muy curiosos y muy emocionados con esta nueva posibilidad, porque para dar un contexto histórico, en el pasado Guatemala era uno de los principales países que daba en adopción niños. Yo recuerdo en la década de los 90 uno iba a un hotel a cualquier hora y en cualquier momento del año y el lobby estaba lleno de extranjeros, europeos y estadounidenses con bebitos guatemaltecos. Y esto era una escena súper usual en Guatemala. Y luego de que se cierran las adopciones internacionales en el 2012, si no estoy mal, pues ese escenario cambió drásticamente y digamos, ha habido un montón de complicaciones debido a esto. Ha habido historias muy dolorosas y ha habido, por qué no decirlo, casos de corrupción que se han descubierto. Y creo que vamos a seguir viendo un desenredo, digamos, de muchas historias que al final tocaron vidas, porque son vidas y son familias. Y a mí personalmente me alegra mucho que el CNA esté siendo proactivo en Guatemala para poder auxiliar a los muchachos que están buscando su origen. Nosotros durante la pandemia de 2020 iniciamos un grupo de apoyo, David y yo, en línea para jóvenes que fueron adoptados, ¿verdad? Y para nosotros fue muy iluminador. Yo creo que, David, yo no sé si a vos te pasó, pero yo, de verdad, abríamos el grupo y salíamos edificados, David y yo creo, más de lo que los muchachos podían aprender de nosotros. Y sí que nos quedó muy claro la necesidad de la gran mayoría de tener conocimiento de su origen. De alguna manera necesitamos todos, porque fuimos hechos para esa pertenencia, ¿verdad? Y no, para que no existiera ruptura. Y a pesar de que fueron adoptados y son amados y son queridos y tienen un nuevo nombre, no deja de existir esta ¿verdad? Necesidad latente. Y entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de este programa. Y David, no sé si vos quisieras aportar algo antes de que empecemos con el licenciado a hablar ya del programa en sí. Solo para aclarar también para la audiencia en el extranjero, el CNA en Guatemala es el ente rector en el tema de adopciones, ¿verdad? Que regulan todas las adopciones. Antes se hacía con los abogados, por ejemplo, y luego ya con el gobierno, pero ahora ya es el Consejo Nacional de Adopciones que gestiona todos los casos de adopción en Guatemala. Y aparte tienen otras funciones, ¿verdad? El Consejo. Pero me gustaría entrar en materia, ¿verdad? Que el Campos nos cuenta un poco de dónde surge esta idea, ¿verdad? Cómo surgió y cómo ha sido el desarrollo de este programa en sí. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Agradecemos mucho en nombre del Consejo Nacional de Adopciones el espacio que nos permiten aquí de Religión Pura. Aixa, muchas gracias por invitarnos también. David, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Nosotros como Consejo Nacional de Adopciones valoramos mucho la difusión de nuestros programas. Creo que hay mucho desconocimiento con los quehaceres y los servicios que presta el Consejo Nacional de Adopciones, que va más allá de simple y sencillamente regular o tramitar una adopción. Entonces, estamos muy agradecidos por este espacio. Consideramos, yo personalmente también, como socios estratégicos a las iglesias evangélicas, a Socrigua también, con la cual hemos tenido muy buena relación. Así que muy agradecidos por este espacio. Búsqueda de orígenes es un gran tema, y es un gran tema porque estamos hablando del derecho de identidad. ¿Cómo se origina todo esto? Pues tenemos que reconocer que, como mencionaba Aixa, en el 2007 es que surge la ley de adopciones. Y es ese mismo año en que el Estado de Guatemala ratificó el convenio de la Haya relativo a la materia de cooperación internacional
en materia de adopciones. Y es en el artículo 30 de este convenio donde ya establece un atisbo de lo que significa la importancia de un origen, de la identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando más allá de un nombre. Jurídicamente, generalmente pensamos que la identidad es el derecho a tener un nombre y un apellido, y es aquella discusión que veíamos en la facultad de la persona sin nombre, de los que están apátridas y todo este tipo de cuestiones, y la identidad iba muy enfocado en ese tema. Actualmente, y sobre todo en la jurisdicción especializada de niñez, se concibe la identidad como un conglomerado de elementos mayores, que como mencionaba Aixa, representa también el tema de su origen étnico, su origen lingüístico, el tema de pertenencia también, no solo pertinencia de que sea apropiado a su origen y su desarrollo, sino también a un sentido de considerarse parte de algo. Cada uno de nosotros, en nuestra vida propia, tenemos nuestra propia identidad y esta va siendo formada mientras vamos creciendo. En el caso de nuestros niños adoptados, estamos hablando de que es una identidad interrumpida. Estamos hablando de niños que por una u otra forma han atravesado por el trauma del abandono principalmente y otro tipo de traumas que sufren, como por ejemplo temas de abusos, negligencia, y es una realidad tremenda y lamentable que vivimos en nuestro país. Pero si pensamos en este tema, pensar que el desarrollo del niño y sobre todo su desarrollo en cuanto a comprender una cosmovisión del mundo, de entender cómo puede ser una aspiración religiosa o espiritual, comprender el tema hasta de la comida, por ejemplo, que también lleva un matiz tan característico que nos hace definir nuestra personalidad. Y la personalidad va inmersa en el ambiente de la identidad. En este caso, pues como explicaba, los estándares internacionales han ido avanzando. Y la observación 14, que es genial, del Comité de los Derechos del Niño, nosotros la aplicamos casi a diario en el Consejo Nacional de Adopciones, define cómo calificar el interés superior. Y nos define varios elementos. Nos define, por ejemplo, seguridad, protección y cuidado, nos define la opinión del niño, nos define también, por ejemplo, la vulnerabilidad, educación, seguridad, y un tema muy importante, su identidad. El verbo rector, cuando lo define el Comité de los Derechos del Niño, utiliza la palabra continuidad. Entonces dice que al niño hay que darle una continuidad de cómo es su origen. El tema acá, y pues todos nosotros hemos tenido esa continuidad, y vamos teniendo un desarrollo en nuestra vida mientras más vamos creciendo. Pero nuestros niños, de una u otra forma, esa continuidad se ve interrumpida, y se ve interrumpida por el tema del abandono. Y viene la pregunta del millón: ¿cómo logramos nosotros darle una identidad a un niño que fue abandonado, por ejemplo? Y desde aquí viene la construcción que se hace de varios elementos. Podemos hablar, generalmente están en un hogar de abrigo y protección, y estos hogares de abrigo y protección pues tienen su propia filosofía, su propia vocación tan válida, pero que a la vez también le están impregnando este matiz a los niños. Nos preguntaban, por ejemplo, el tema de cuestiones del Estado, de que teníamos que definir, por ejemplo, la comunidad lingüística y étnica de los niños. Y eso en nuestro caso es imposible, porque cuando viene del tema de abandono se dio esa interrupción. Y no podemos nosotros como servidores públicos categorizarlos o darles una entidad específica porque haya nacido en una región, porque fue abandonado en otra región y decir porque esta región es de Canjobales, entonces le vamos a decir Canjobal. No, no se puede. El tema, y esto es lo importante, vamos a hablar de uno de los procesos más conmovedores que tiene el Consejo Nacional de Adopciones, porque es recopilar o recoger esa identidad. El niño, a medida que va creciendo, va quedando un vacío, y eso lo vemos desde el aspecto psicológico. Y este vacío dura años. Como comentaba, la Convención de la Haya relativa a materia de adopciones estableció la búsqueda de orígenes. Desde ahí se da la preferencia al derecho de identidad de los niños adoptados, que tienen ese derecho a conocer de dónde vienen, de conocer su cultura. Y eso pues también fue recogido por la ley. Y la ley también nos establece en las funciones del equipo multidisciplinario que los niños tienen derecho a saber de sus orígenes. Y nos prevé también que, por ejemplo, una madre biológica puede tener la potestad de dar información si el niño así lo desea, ya cuando a medida que va creciendo, con la finalidad de crear un expediente. Esta historia lo hemos visto, nosotros atendemos precisamente, la mayoría de casos son ya adultos que fueron adoptados con la ley anterior. En la ley anterior hay que comprenderlo, a veces es muy reprochado el Consejo Nacional de Adopciones por temas de tiempos y demás, pero empiezan a surgir muchas cosas cuando vemos estos casos. Actualmente, pues nosotros ofrecemos este programa de búsqueda de orígenes, lo empezamos a trabajar en el 2014, lo que pasa es que ha sido poco a poco evolucionando.
Y pues la finalidad que nosotros buscamos es brindarle esa certeza al usuario, que en este caso son los niños que fueron adoptados en su momento y que son adultos. Muchos de ellos en el extranjero tienen muchas crisis y los vemos porque ellos crecieron en un ambiente en el cual, por ejemplo, sus rasgos étnicos no eran acordes a los de su comunidad, en el cual el idioma también fue algo difícil y que después ya solo hablan inglés. Entonces vemos que este vacío que hablamos de la interrupción de su identidad persiste. ¿Cómo vamos a establecer eso? Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen los padres adoptivos, que eventualmente le están dando asesoría, apoyo psicológico a sus hijos para que empiecen a comprender y poder ser parte del entorno comunitario. Pero lo que vemos ahora es que esa cuestión persiste, esa ansiedad, ese tema de lo que fue. Hemos visto muchos casos numerosos y pues entre ese tema también han sido ya 117 niños, pero personas ya adultas, que nosotros les hemos dado asesoría. De esos 117, la gran mayoría pues sí son de Estados Unidos. Recordemos que Guatemala fue el país que más envió niños a Estados Unidos, son 44 de estas personas que fueron adoptadas anterior a la ley que nos han buscado. De Guatemala han sido 12, también personas guatemaltecas han querido buscar sobre sus orígenes, saber sobre quién es su madre, sobre dónde vienen. De Israel también son 6, de Canadá 6, tenemos de Suecia 3, de Alemania 4, de Bélgica 5, de España 4, de Francia 13. Con Francia teníamos una relación muy estrecha con este tema en un principio. Poco a poco pues ha ido menguando. También hemos tenido hasta inclusive de Luxemburgo, de Irlanda del Norte, que la finalidad es eso, es ese vacío que quieren buscar y encontrarlo. Quiero comentarles que a veces las personas adoptadas lo hacen por su propia cuenta, contratan investigadores privados. Y pues eso también no es válido porque es esa necesidad y esa ansiedad que tienen, pero desconocen que existe un programa del Consejo Nacional de Adopciones. Eso es importante mencionarlo, porque de una u otra forma eso también puede llevar a situaciones de bastante vulnerabilidad, sobre todo con la familia biológica. Entonces, comentándoles, básicamente eso es lo que se busca. Es la persistente y el anhelo constante de la persona adoptada de saber su origen, de obtener respuestas. No solo se limita a tener un apellido, no solo se limita a saber que yo soy guatemalteco, sino que también buscar respuestas. ¿Por qué mi mamá me dejó? ¿Quién fue mi papá? ¿Por qué no fue posible que me cuidaran? ¿Por qué me enviaron al extranjero? ¿Cómo fue mi proceso cuando fui al extranjero? Y pues tenemos una gran trabajadora social que es Mirna Yupe, y yo lo comento acá, ella es la que hace la investigación. Solo tenemos una trabajadora social para estos 117 casos. Tenemos una eficacia del 78%. Quiero comentarles que tenemos 70 familias localizadas a través de este trabajo de hormiga. Wow. Mirna, sí, yo creo que encuentra hasta debajo de las piedras porque ella se mete a los registros, si no encuentran los registros va con las comunidades y que fíjense que me contaron y pues así va consiguiendo a las familias. Y pues tenemos esa efectividad. De estas, pues quiero mencionarles que 15 no han sido localizadas y es porque de una u otra forma ha sido imposible, no existe documentación y demás. Yo creo que dada la estadística no es un número tan malo. 5 solicitantes que abandonaron el proceso, tienen que comprender esto. Estamos hablando de la emoción, estamos hablando de lo que significa para una persona adoptada enfrentarse a razones de por qué fue abandonado. Y eso puede ser muy difícil. Después voy a hablar un poco del proceso para explicar por qué sucede esto. Tenemos 5 que fueron denuncias realizadas por no corresponder a los documentos de adopción, es decir, los documentos que ellos tenían no eran legales. Entonces no pudimos ubicar a las personas, pues nos correspondió por mandato de ley interponer denuncias, porque la omisión de denuncia es responsabilidad del servidor público. Y en este caso también hay que recordar cómo fue antes el proceso, porque eso quiero comentarles más adelante. Y por último tenemos que una adopción que se obtuvo documentos de adopción, pero únicamente para renovación de pasaporte. Hay que comprender que esto es un derecho del adoptado. No es ni del Consejo Nacional de Adopciones, mucho menos de la familia biológica. La familia biológica hay que comprenderla, en su momento tuvo que separarse, tuvo que dar en adopción, pero el derecho es del adoptado. Y a veces ellos simplemente quieren, por ejemplo, conocer los nombres de sus papás o conocerla en foto. Y dicen, ya, por mí es suficiente. En este caso dijo, no me interesa, yo también estoy en conflicto con eso, lo que quiero es mi pasaporte. Entonces también se buscó ese tipo de apoyo. Comentado, estos son los números que tenemos. Desde el 2014 lo hemos venido trabajando. Últimamente hemos incrementado más con esta situación. Y pues nos es necesario la divulgación, que se conozca este programa por lo que representa. Hay algunas instituciones que se han agrupado en el extranjero, personas guatemaltecas adoptadas que ya son mayores
Y algunos tal vez con el afán de encontrar a su familia biológica hacen publicaciones que no son adecuadas y que ponen vulnerabilidad a la familia biológica. La familia biológica, hay que comprender, fue una familia que estuvo en conflicto, que tal vez ese conflicto persiste. Y a veces, por ejemplo, divulgar su información, su rostro en una red social puede representar hoy por hoy un peligro y una vulnerabilidad para la familia biológica. Claro. Eso lo pone bastante complejo y por eso nos vemos en la necesidad de promocionarlo. Recientemente, la semana pasada, no, antepasada fue, vino Benjamin Fossen, él es el presidente de Guatemalan Roots, se llama la asociación. Es una asociación de adoptados guatemaltecos que están en el extranjero. Y pues también precisamente se han buscado estos mecanismos. Él había tenido una reunión previa con el presidente de la República y pues ya hubo participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces trabajamos en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar un mecanismo y una ruta de darle un apoyo a estos jóvenes o adultos. En este sentido, pues tenemos un botón, ustedes entran en la página del Consejo Nacional de Adopciones y ahí mismo tienen un botón que se apacha, tenemos información en alemán, francés y inglés para poder optar a aplicar, a que sea conocido y que conozcan de nuestros servicios. Es muy, y ahora quiero hablar del lado humano, es muy conmovedor el proceso, lleva muchas aristas. En cuanto a lo conmovedor, podemos hablar de que estamos viendo situaciones de una persona adoptada que quiere llenar ese vacío de su identidad interrumpida, quiere conocer esas respuestas. Nosotros cuando propiciamos este proceso buscamos que la persona adoptada tenga apoyo psicológico en el extranjero. Tenemos el caso de una muchacha, no vamos a decir país por confidencialidad, que fue la primera, del 2014, y hasta la fecha seguimos en pasito a pasito, porque es de ella quien depende ir conociendo del proceso. Ya está próxima a conocer a su padre biológico, pero tiene que ir así poco a poco, y la autoridad central del país donde se encuentra le ha dado seguimiento y le ha dado ese apoyo. Por nuestra parte también tenemos que proteger a la familia biológica, y en ese sentido también le damos contención porque también para ellos es impactante. Y resulta que hemos hecho encuentros, yo pues he estado involucrado desde que fui coordinador del equipo multidisciplinario 4 años por el tema del inglés, pero va más allá de una traducción, también hay que tener ciertas características de intérprete para manejar las emociones, encontrar las pausas, los momentos de común, porque estamos viendo momentos cruciales y sobre todo muy emocionantes. En cuanto a la madre, finalmente ver a su hijo ya grande, que fue algo que nunca esperaba ver, y del hijo de percibir aquello que también añoró. Entonces es un proceso de mucha reconciliación, un proceso que habla mucho de culpas, pero también de perdones, en el cual se logra pues encontrar una armonía. Algunos de ellos siguen en contacto. Tenemos una persona adoptada en Estados Unidos que viene frecuentemente a Guatemala a ver a su mamá biológica y se juntan en un restaurante y demás, porque ha tenido ese éxito, ha tenido ese propicio. Comentarles eso también, que el tema de búsqueda de orígenes también nos desvela cómo fue el proceso de adopciones anterior. Teníamos el caso de una señora que pues fue adoptada en Estados Unidos y ella decía, es que ustedes no saben lo difícil que fue para mí estar en Estados Unidos. Y dice, yo no quiero que mi mamá biológica sepa nada de eso, porque la mamá biológica estaba segura que se había ido bien. Y decía, allá cuando me adoptaron, pues fui con una señora, mis papás adoptivos, y resulta que mi mamá tenía problemas psiquiátricos graves, pero como no había evaluaciones para darle en adopción, entonces hizo cargo el papá, pero el papá se volvió alcohólico por el tema de la mamá, y entonces terminó con el abuelito, resulta que sufre abusos. Entonces regresa al sistema, pero en Estados Unidos. Y después nos cuenta que fue un foster family, que es una familia sustituta, y también le fue difícil. Y después a otra, y terminó a los 18 años con sus pistolas, salió adelante. Pero vemos ese tema de la humildad y la reconciliación, porque ella tuvo la oportunidad de reprocharle a su madre biológica, y dijo, no le cuenten nada, porque yo no quiero que ella sepa esto. A mí me fue muy difícil, yo tuve mucho rencor, tuve mucho enojo, pero ya lo superé, y ahorita yo estoy feliz porque finalmente puedo ver a mi mamá. Entonces se dan estos casos muy, muy humanos. Tanto que podemos desgranar de aquí, porque es un esfuerzo que usa tantas articulaciones, ¿verdad? Requiere tanta ayuda, tanto esfuerzo conjunto, porque es un equipo legal, es un equipo, pero el lado humano me agrada oír que no solo se ocupan del lado técnico, ¿verdad? Voz investigativo, sino considerar el impacto psicológico para ambas partes.
porque definitivamente se ajusta la realidad, ¿verdad? Y bueno, nosotros somos Alianza Cristiana para los Huérfanos y no es imposible para mí no pensar en el versículo que dice, ¿acaso podrá una madre olvidar al hijo que dio a luz? ¿Verdad? Es decir, estamos programados para poder buscarnos y necesitarnos y no se olvida una criatura, ¿verdad? Entonces, considerar el impacto de ambos lados y que no pensaría yo que es un cierre o un final, ¿verdad? Sino más bien el inicio de otro capítulo, que puede ser muy complicado, ¿verdad? Y es importante señalar, me encanta la manera de definirlo de una identidad interrumpida, porque eso es una historia que empezó de una manera, fue interrumpida y entramos a acción, entramos a la escena los papás adoptivos, ¿verdad? Y aquí es un llamado también a que las familias adoptivas comprendamos que no es falta de gratitud, que no es personal, que no es porque nosotros no estemos saciando las necesidades en nuestros hijos, sino que la familia biológica, la familia de origen ocupa un lugar y nosotros ocupamos otro lugar. No podemos hacer un traslape ahí, ¿verdad? Y comprenderlo es de verdad ser maduros y comprender que nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. Es importante notar la cantidad de guatemaltecos que están buscando su origen en Guatemala, porque el hecho de verme como la mayoría de la población no merma el vacío y la desconexión y esa interrupción que se dio. Entonces, que incluso nosotros que estamos aquí en Guatemala, escuchando en Latinoamérica, en donde estén, puedan abrirse a la posibilidad de que sus hijos van a requerir, van a necesitar dar este paso, si no en la niñez, más adelante, ¿verdad? Y yo no sé si existe alguna cláusula, hay un límite de edad para que los adoptados puedan acceder a su información. No, inclusive pueden adolescentes. Tuvimos el caso de un adolescente que tenía mucha crisis y él quería en su crisis y sus desafíos, como cuesta también con todo lo que representa la adopción y sobre todo el tema de la adolescencia, que también emergen estos problemas, esta identidad interrumpida, que es lo que nosotros, por ejemplo, en los adultos vemos esa madurez que dicen, yo ya te perdoné, ¿verdad? Yo ya tuve el rencor cerrado y ahora lo que quiero es crear una relación contigo, madre biológica, ¿verdad? Por el contrario, los adolescentes sí, es una efervescencia que tienen y dos de ellos han pedido búsqueda de orígenes, lo hemos hecho, pero tiene que ser muy plausibles y es una facultad que nos da el Estado por ser servidores públicos y atender a la ley, porque también en la ley está reflejado esto, tanto en el reglamento como en la ley del programa de búsqueda de orígenes. Entonces hay que ver el principio de proporcionalidad, qué tanta la información que yo le voy a dar le va a ayudar. Porque enterarse que la historia de su mamá, la forma en que fue abandonado, en un momento tan difícil no lo podría manejar o no esté preparado si no tiene apoyo psicológico. Y yo eso creo que es propicio que tú, David, como psicólogo pudieras entrar a meter cuchara, porque ahí es donde los papás tenemos que usar discernimiento y prudencia y tacto para ver qué tanto conviene y en qué punto del partido voy a yo guiar a mi hijo a hacer una búsqueda, ¿verdad? Porque nosotros sí abogamos mucho por hablar la verdad y por dejarles saber, y de hecho hay un consenso, creo yo, entre profesionales y especialistas en temas de adopción que dice que a la edad cognitiva de 12 años ya el niño debería conocer los rasgos, ¿verdad? Los rasgos de su historia, los datos de su historia lo más posible para empezar a procesar sus pérdidas y etcétera. Pero vos, ¿qué le dirías a una familia que está viendo que su hijo tiene una inclinación hacia esa búsqueda? ¿Qué podría ser prudente considerar en esto? Yo creo que como padre, como todo padre, tú tienes como una caja de herramientas a tu alcance y surge una necesidad de tu hijo y tú abres tu caja y ves, tiene frío, tengo para arroparlo, tiene hambre, esto, tiene necesidades emocionales, aquí estoy, etcétera, ¿verdad? Pero en una adopción particularmente, surge una necesidad del adoptado que tú no tienes nada en tu caja de herramientas. Porque como decían, hay una interrupción de la identidad, tú no estuviste ahí, tú no tienes, suena mal esto, pero tú no puedes resolver esto para ellos. Tú necesitas ir a otro lugar para abrir la caja de herramientas de alguien más, en este caso del Consejo Nacional de Adopciones, a que te ayuden en ese proceso. Entonces,
a mí lo que me da, yo creo que sería muy difícil como decir a esta edad, esta información y así, porque cada caso es diferente. El desarrollo cronológico no siempre refleja el desarrollo cognitivo de los niños, así que es diferente también para cada niño qué información va a ser beneficioso. Yo creo que va a llegar el punto en la vida de cada adoptante en donde sí, ellos deberían tener acceso pleno a su expediente. Aunque también nosotros que hemos estado en el área de la gestión social aquí en Guatemala sabemos que tampoco son libros extensos de aquí toda la información que quisiéramos, solo hay que abrir el libro, ¿verdad? Como le mencionaba el Campos, es que es un trabajo investigativo bien difícil, ¿verdad? Con diferentes obstáculos como papeles falsificados. Eso te iba a decir yo. O sea, ¿cuánto del expediente es real? Es real y cuánto fue inventado y cuánto de verdad que es que no hay. Entonces, sí, yo creo que debemos depender, y ahí donde me gusta mucho este approach, o sea, la forma de llegar, abordaje de la Consejo Nacional de Adopciones, que sea multidisciplinario. Porque ahí tenemos la perspectiva psicológica, de trabajo social, el aspecto legal, y todos juntos ven cuál es el bien de ese niño, incluyendo la misma voz del niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que de esa forma, cada quien con su especialidad, con su entrenamiento, con su historia de vida, o sea, llegamos a la mesa a tomar mejores decisiones. Si los papás toman todas las decisiones, ellos solos no tienen esa capacidad. Ahí es donde tenemos que humillarnos como papás y decir, yo no tengo lo que se necesita para resolver esto, necesito a otros en esto, ¿verdad? Qué interesante, David. Y sí quisiera agregar un poco también sobre el tema de familia adoptiva. Quería comentarles que en muchos de estos encuentros también ha participado familia adoptiva. Y también es muy conmovedor y también creo que es una forma de parar ese miedo, porque es un miedo que tienen los papás adoptivos de que tal vez va a preferir a la familia biológica, que me va a olvidar. Y vieran que es muy impresionante porque es la familia de origen la que dio a luz, la que con todo respeto y humildad le agradecen a la familia adoptiva por haber visto a su niño. Y una de las razones que más dan las familias biológicas es: yo no puedo darte la oportunidad y la vida que tienes ahora. Y le dicen a la familia biológica, a la adoptiva, yo les agradezco mucho por haber hecho esta oportunidad de mi hijo. Y vemos otra vez ese reencuentro. Entonces, como les comento, es un proceso tal vez muy confidencial y por eso no hemos promocionado, promulgado mucho por lo que requiere. La familia de Israel, ustedes vieron la publicación porque de ellos, exaltados y con un entusiasmo muy genuino, quisieran darlo a conocer. Y pues accedieron, ellos mismos fueron los que lo propusieron. Les comento porque ellos tuvieron una experiencia previa en Bulgaria y no les fue muy bien. Dice que precisamente la verdad, eso es lo que ellos querían, encontrar la verdad, y que en Bulgaria fueron con un investigador privado y resultó muy difícil. Aquí lo que queremos proponer, y pues por supuesto del Consejo Nacional de Adopciones, pero también ver que a través del Estado funciona también, que hay un mandato legal, que el mandato legal faculta a los servidores públicos para realizarlo, de que es gratuito. Creo que eso es muy importante considerarlo. El sábado vino una persona adoptada guatemalteca en Estados Unidos con 4 compañeras, amigas, que pertenecen a esta asociación. Ellas lo habían hecho a lo privado y vieron la diferencia de cómo era hacerlo a través del Estado. Y también creo que eso marcó una pauta, y sobre todo no solo el tema de la gratuidad, sino también el tema de buscar estas certezas, de estas garantías. Por ejemplo, esta protección al tema de la madre biológica, también el respeto que se le dio a la persona que adoptó, el que garantizara su terapia psicológica, porque ellas no lo hicieron. Entonces vieron ese contraste muy interesante. Otro tema que está también saliendo a relucir, pero creo que es más complejo, es el tema de ADN. Existe mucha insistencia por parte de las personas adoptadas en Estados Unidos o en el extranjero de obtener ADN. Creo que ese es el siguiente paso que tenemos que buscar y dar. El Consejo Nacional de Adopciones toma pruebas de muestras de ADN de conformidad al artículo 36 en madres biológicas antes de dar el consentimiento de adopción, pero no lo tenemos previsto en el tema de búsqueda de orígenes. Entonces creo que es el nuevo reto y desafío. Con lo que mencionaban, sí, nosotros procuramos mucho, le digo mucho a mi equipo, al equipo del Consejo Nacional de Adopciones, que todos los informes que realizan, emparentamientos, sobre todo que inclusive los grabamos, que el emparentamiento es el momento en que elegimos familia para los niños, que recuerden que ellos algún día van a estar grandes y van a observar qué fue la decisión que se tomó. Wow. Y yo personalmente, que dirigí alrededor de 400 emparentamientos, esa era mi motivación mayor, que el niño cuando creciera y escuchara su audio diría, bueno, el Rafael escogió la mejor familia porque hizo estos elementos, y eso servía una motivación, porque eso también es búsqueda de orígenes. Eso también le va a explicar que hubo una institución del Estado que respaldó y que hizo lo mejor en su interés superior. Y como les digo, esos están grabados
y algún día pues van a tener la oportunidad de ver su expediente y analizar cada uno de los pasos que se hicieron. Wow. De verdad que es un tema tan profundo y nosotros de verdad le damos gracias a Dios que está abriéndose este campo. Yo creo que va a haber una fuerte tendencia de muchachos regresando a buscar sus orígenes, porque si vemos en la cronología, exacto, ¿verdad? El tiempo en el que fueron adoptados, si fue en los 90s, estos están empezando a ser jóvenes adultos, buscando y en terapia quizás y todo, y están viniendo, ¿verdad? Por ráfagas y como yo lo que había oído era mucha investigación privada, mucha gente posteando y encontrando familia por Facebook y este tipo de cosas. Pero qué bendición saber que está esta herramienta y vale la pena, creo yo, difundirlo. Incluso de repente se animan a grabar algo en inglés por precisamente que estos adoptados están afuera. Sí, afuera. Muchos de ellos ya ni hablan español. No hablan español. Sí. Entonces, que miren que en su país de origen hay un interés en su dignidad y en la historia de su vida completa, que incluye detalles dolorosos, pero que es su historia. Y qué bueno recalcar a las familias adoptivas que este es un derecho de nuestros hijos. No es por berrinche, no es por despecho, y tal vez hay elementos de eso por ahí mezclados en algunos de los casos, pero al final de cuentas es la historia de nuestros hijos y es el derecho que la ley de nuestro país les otorga. Y algo que nosotros de verdad respaldamos y agradecemos en los esfuerzos que se están haciendo por parte del Estado y esperamos que se fortalezca el equipo, porque esta única trabajadora social, Dios mío, Dios la fortalezca y le vamos a mandar Red Bull o algo. Sí, porque ¿cómo maneja 117 casos? Y en cuestión de investigación debe ser extenuante y muy emocionante, debe ser una persona pues muy apasionada y todo, pero de verdad le pedimos a Dios que fortalezca al equipo y que traiga quizás más personas para poder ayudar en la labor, que es enorme. Sí, gracias. Estamos luchando precisamente con el tema de presupuesto, que creo que ahí va a ser el énfasis, pero hace una excelente labor, la verdad recomiendo mucho. Y pues como les digo, he sido partícipe también por no solo lo emocional, sino que funcionalmente fui operativo y pragmáticamente fue que nos sirvió, pero la verdad que son procesos muy conmovedores. El Consejo Nacional de Adopciones creo que tenemos la virtud o la ventaja de que somos una entidad del Estado que sí vemos finales felices. Y en esos finales felices pues vemos este tema de la reconciliación que es impresionante. O sea, la madre que la última vez que tuvo a su hijo fue cuando era recién nacido, volverlo a tenerlo en sus brazos y le llama mi bebé, de nuevo estás conmigo. Y dice, nunca imaginé que iba a tener esta oportunidad de nuevo de estar con él. Me están regresando, Dios me está dando la oportunidad de nuevo de reencontrarte. Nunca pensé que esto se iba a dar. Entonces sí son cuestiones muy fuertes, pero creo que todo va en el sentido del derecho del adoptado de conocer sus orígenes. Y como mencionaban también, y mencionaba muy apropiadamente David, con el tema de esta caja, ¿verdad? También recordemos lo que significa el proceso de revelación de orígenes, que paulatinamente va poco a poco explicándole a nuestros niños qué es el tema de la adopción. Y pensamos que empezamos a poderlo hacer desde los 6 años de una forma paulatina, poco a poco, con cuestiones lúdicas para que ellos vayan entendiendo el concepto de lo que significa la adopción. Y poco a poco irlo explorando, ¿verdad? Aquí nosotros desde siempre decimos, desde cero, siempre háblenle a los niños. Nosotros siempre decimos a nuestras familias del grupo de apoyo, desde que el niño empieza a entender y a ver una mujer embarazada, hablen, ahí hay un bebé adentro, tú estuviste en una barriga. Y siempre hacemos referencia a una ilustración que nos enseñó una maestra en estos temas. Decía, tiren piedritas al estanque, saquen el tema ustedes para que los niños sepan que con mi mamá es seguro hablar de mis orígenes. Hemos estado tratando eso en el grupo de apoyo. Entonces, de verdad, nosotros nos gozamos y se supone que somos el pueblo que vive y que tiene la bandera del amor y de la verdad. Entonces, si ustedes nos están escuchando y aún están ocultando la adopción a su hijo pequeño, dejen de hacer eso. Nunca funciona, basta. No tiene buenos frutos, se complica más la historia, es mucho mejor integrarlo a la fibra de nuestra familia, hablarlo abiertamente, porque entonces el niño entiende, si esto está escondido es vergonzoso.
Yo soy vergonzoso. Sí. Mi historia es fea cuando se entera. Entonces, hablemoslo desde siempre, ¿verdad? Sí, no, y de verdad que veo esto es como una integración de tantas cosas, ¿verdad? Que se forma, estamos formando una narrativa, una historia donde antes no habían piezas y se va formando todo en historia. Entonces no es una ecuación matemática y tenemos que entender eso, ¿verdad? No es como que, bueno, esta pieza de la trabajadora social y esta pieza y ya, se resolvió. Se va armando una historia de redención, sí, pero toma tiempo, requiere intencionalidad de parte de los papás, de los profesionales, ¿verdad? También el proceso que hay pasos que solo los hijos pueden dar, ¿verdad? Nadie puede perdonar por ellos, nadie puede hacer esto por ellos. Entonces también que entendamos la complejidad de eso, pero realmente yo aplaudo al CNA por esto porque creo que sí era un programa que existía, pero ahora se está dando a conocer más, gracias a Dios, porque creo que también esto va a ser, hemos visto, ¿verdad?, un crecimiento de deseo de conocer los orígenes y también creemos en eso. Es bueno, ¿verdad? Aparte de que sí, la ley, da espacio, ¿verdad?, para esto que sea parte de lo que ofrece el gobierno de Guatemala, pero también creemos que a un nivel espiritual, o sea, esto es bueno, que se conozca la verdad, que ellos puedan tener su historia completa. Y también nosotros, pues, como sociedad, podemos hablar sobre este programa, ¿verdad? Yo, de verdad, he tenido casos en mi mente en los últimos años donde me han contactado chicos que cuidamos desde años y han querido saber y la verdad que desconocí el programa. Entonces, yo lo puedo poner en práctica y ya referir casos, ¿verdad? Con el Consejo Nacional de Adopciones y tenemos ya más esperanza en esto, ¿verdad? Ya tenemos más aliados, por así decirlo, no estamos en la oscuridad. Sí, así que le agradecemos tanto, licenciado, por estar esta mañana con nosotros y proveer, y no solo para guatemaltecos, sino para familias en el extranjero, de no temer a esta parte de lo que integramos a nuestra familia. Cuando adoptamos, traemos estas capas de complicación, pero la gracia de Dios está presente cada día y es suficiente para podernos acompañar en lo que viene en la siguiente parte de nuestra paternidad o maternidad como adultos, de adultos que fueron adoptados. Sí. No sé si tienen algunas ideas para ir concluyendo. Pues sí, quisiera puntualizar y dejar claros los aspectos, ¿verdad? Primero, existe el programa de búsqueda de orígenes. Segundo, es el derecho de toda persona adoptada a conocer su identidad. Tercero, existe una entidad del Estado que por mandato de ley tiene la atribución de realizarlo. Cuarto, que yo sé que cuesta, pero confíen en los procesos, confíen también en ciertas instituciones del Estado, porque de una u otra manera estamos buscando este interés superior de lo que fueron niños, ¿verdad? Después podría mencionar también el tema de la revelación de orígenes, que poco paulatinamente se va dando. Yo quisiera agradecerles mucho este espacio. La verdad que el tema de divulgación y difusión de los programas del Consejo Nacional de Adopciones es algo medular. Existe mucho mito y desconocimiento sobre el tema de la adopción. Existen mitos muy incrustados en el colectivo de la sociedad guatemalteca que poco a poco hay que ir superando y solo se puede hacer a través de estos espacios o a través también de la difusión. También quisiera aprovechar y agradecer este espacio para mencionar otros de nuestros programas, como es Madres en Conflictos. Si conocen a una persona que está en un embarazo, que está en una situación de riesgo, crisis, por favor, está el Consejo Nacional de Adopciones para apoyarle. Nosotros, pues, como servidores públicos, defendemos la vida de su concepción, como tal lo establece la ley, y pues existe este programa también. También mencionarles del programa de adopciones, ¿verdad? Nuestras adopciones prioritarias, que con mucho ahínco y esfuerzo estamos luchando para darle hogar a estos 311 niños que tenemos declarados adoptables y que de una u otra forma han sido difíciles encontrarles familias. Así que por parte del Consejo Nacional de Adopciones, muy agradecidos, Aixa y David, gracias. Sí, no, y sí, antes de empezar a grabar hablamos de estos chicos y siempre hablamos de ellos. Hoy por hoy en Guatemala hay 311 niños, niñas y adolescentes que tal vez no son los fáciles de ubicar, ¿verdad? No son niñas colochas recién nacidas blancas ¿verdad? Esperando, mami, ¿dónde estás? ¿Verdad? Tal vez son historias más complejas, ya tienen un poco de historia vivida, pero también nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí estamos llamados, ¿verdad? Y creo que más de nosotros debemos ser la respuesta para estos chicos que necesitan una familia, sabiendo que no estamos ofreciendo salvación de sus almas, pero estamos ofreciendo un refugio y un apellido, ¿verdad? El comienzo
y tal vez como la continuidad de su interrupción de identidad, nosotros podemos seguir con otro capítulo, ¿verdad? Entonces, animamos a las familias guatemaltecas por el momento. Si nos escuchan en otras tierras, acérquense. La adopción internacional se cerró para Guatemala, pero Dios usa este programa para inquietarlos y moverlos en donde ustedes están. Entonces, podemos ingresar a cna.org o .gov.gt. .gov. .gov.gt. ¿Es B grande? Sí, de gobierno. De gobierno. Sí, cierto, .gt. Muy bien, ahí pueden entrar. Ahí están todos los programas detallados. Yo busqué y está el formulario para aplicar para búsqueda de orígenes. Así que es un proceso bastante sencillo de emprender. No tan sencillo de soportar la espera porque es complicada la investigación, etcétera, pero que vale la pena. Entonces, Dios nos guíe a cada uno a hacer lo que más le glorifique y ayude a nuestros niños a largo plazo. Este es otro episodio de Religión Pura y esperamos que estén con nosotros la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.